vamos a echar un vistazo a la restauración borbónica. Pero ojo, no fue solo que volviera un rey al trono, fue algo mucho más complejo. Fue en realidad la creación de una sofisticadísima maquinaria política. Una máquina diseñada por un solo hombre, Antonio Cánovas del Castillo, con un único y gran objetivo: conseguir la estabilidad, a cualquier precio. Y aquí es donde está el meollo de la cuestión, la pregunta clave de todo este asunto. El sistema de la restauración nos obliga a plantearnos algo fundamental. ¿Es lícito sacrificar una democracia de verdad, una democracia real, en el altar de la estabilidad política? Pues para intentar responder a eso, vamos a desmontar esta máquina pieza por pieza. Primero, veremos la promesa que la puso en marcha. Luego, las reglas del juego que la gobernaban. Conoceremos a los dos grandes equipos que participaban, el truco que garantizaba que el resultado fuera siempre el mismo. Y, lo más importante, quién movía los hilos de verdad, en la sombra. Venga, vamos a meternos de lleno. Lo primero es entender el contexto. A ver, para comprender a Cánovas hay que entender de dónde venía España. Un caos absoluto de revoluciones, una república que no funcionó, guerras carlistas. Su obsesión, casi su única obsesión, era crear una monarquía liberal que fuera estable. Un sistema que terminara de una vez por todas con los golpes de Estado y las revueltas populares. Y esta es la idea, resumida perfectamente. Cánovas era un hombre muy pragmático. Lo que él quería era un sistema en el que dos grandes partidos, uno un poco más conservador y otro un poco más liberal, se fueran turnando en el gobierno de forma pacífica y ordenada. La clave de todo era dejar fuera del tablero a los extremos, ni carlistas ni republicanos, que eran los que, según él, habían mantenido al país en un sinvivir constante. Claro, todo sistema necesita un manual de instrucciones, y el de la Restauración fue la Constitución de 1876. Este texto fue, por así decirlo, el esqueleto legal sobre el que se levantó todo el edificio político. Ahora, lo interesante de esta Constitución no es solo lo que dice, sino cómo diseña el poder. Era un texto conservador, sí, pero sobre todo muy flexible. Fijaos, un Estado centralista donde todo se controlaba desde Madrid, la soberanía no era nacional, no, se compartía entre el rey y las Cortes. ¿Y el rey? El rey tenía un poder enorme. Era el árbitro del juego, pero también era el jugador estrella. Vale. Ya tenemos las reglas. Ahora faltan los jugadores. Cánovas, que se fijaba mucho en el modelo del Reino Unido, diseñó un sistema de dos grandes partidos. Pero cuidado, no pensemos en partidos de masas como los de ahora. Eran más bien partidos de notables, o sea, redes de élites, de gente importante, cuyo objetivo principal era básicamente gestionar el poder entre ellos. Y aquí los tenemos cara a cara. Por un lado, el Partido Conservador de Cánovas, el hombre del sistema, que representaba a la aristocracia y a los grandes terratenientes. Y por otro, el Partido Liberal de Sagasta, con sus apoyos en la burguesía de las ciudades, los profesionales, los comerciantes. Tenían sus diferencias, por supuesto, pero en lo fundamental estaban de acuerdo. Aceptaban la monarquía y la Constitución. Eran adversarios, pero no enemigos. Y con esto llegamos al corazón del sistema, a su pieza clave: el famoso turno pacífico. Sobre el papel, la idea era brillante, una forma de garantizar la estabilidad. En la práctica tenía truco. Y ahora vamos a ver cómo funcionaba de verdad todo este mecanismo. En teoría, el proceso era limpísimo, muy parlamentario. Un gobierno se desgastaba por lo que fuera, perdía la confianza de las Cortes, y entonces el rey, que hacía de árbitro, llamaba al líder de la oposición para que formara gobierno y convocara elecciones. Sencillo, ¿verdad? Parecía perfecto. Pero aquí está la pregunta del millón. Si todo el sistema se basaba en que el partido que convocaba las elecciones las ganaba siempre, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo se aseguraban de que eso pasara una y otra vez, sin un solo fallo? La respuesta, como se puede imaginar, no tenía nada que ver con lo que la gente votaba en las urnas. La primera parte del truco se llamaba el encasillado. Esto era alucinante. Antes de las elecciones, el ministro de la Gobernación, en su despacho de Madrid, diseñaba el futuro Parlamento. Literalmente, cogía el mapa de España y rellenaba las casillas decidiendo a dedo qué diputados tenían que salir elegidos en cada distrito. Y claro, para que ese diseño de despacho se hiciera realidad, entraba en juego la segunda parte del truco, el pucherazo. Y esto ya era el fraude electoral en estado puro. Se hacía de todo. Se metían votos falsos en las urnas, se cambiaban de sitio en el último momento, votaban los muertos, lo que hiciera falta para que el resultado final coincidiera con la lista que había preparado el ministro. Entonces, si las elecciones eran una farsa, ¿quién mandaba de verdad? ¿Quién hacía que toda esta maquinaria funcionara a nivel local, en los pueblos? Pues la respuesta nos lleva a las élites económicas y a sus hombres de confianza sobre el terreno. El sistema era, en el fondo, una oligarquía. Es decir, un pequeño grupo de gente muy rica
grandes terratenientes y empresarios, controlaba el país. Y su herramienta clave para que el fraude funcionara en los pueblos y las comarcas eran los caciques. Ellos eran los verdaderos amos de la vida local. Esto lo explica muy bien. El cacique era la persona que te daba trabajo o te lo quitaba, el que te ayudaba con un papel o te complicaba la vida si no hacías lo que él decía. En la España rural de la época, con un analfabetismo altísimo, su poder era prácticamente absoluto. No es que la gente votara libremente, es que el cacique controlaba sus votos porque controlaba sus vidas. Y que nadie piense que esto era un secreto. Los intelectuales y políticos de la época, como Joaquín Costa, lo denunciaron a alto y claro. Él mismo lo definió como uno de los grandes males de la patria, una especie de corrupción estructural que lo envenenaba todo. Así que, al final, la conclusión es esta. El sistema de Cánovas funcionó. De eso no hay duda. Trajo casi 50 años de estabilidad, algo que no se había visto nunca en la España del siglo XIX. Pero el precio a pagar fue altísimo. Una democracia de cartón piedra, un teatro y una sociedad completamente desconectada de la política, que la veía como un juego de élites en el que no participaba. Y esto nos deja con una última reflexión. Un sistema que se basa en el fraude y en dejar fuera a la mayoría de la gente, por muy estable que parezca, en realidad es muy frágil. Es como un edificio con unos cimientos podridos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puede aguantar en pie una paz que es tan artificial? La historia, con la crisis del 98 a la vuelta de la esquina, no tardaría en dar la respuesta.